Lo diferente no necesariamente es superior, no necesariamente problemas, lo diferente solo es diferente. Partiré mi caso refutando los argumentos anteriormente esgrimidos por la contraparte o el argumento anteriormente esgrimido por la contraparte para posteriormente desarrollar mis argumentos, pero partamos un poquito clarificando algunos términos que ha definido la Cámara Alta de Gobierno. En primer lugar, dicen que el coeficiente intelectual o el IQ es la cantidad de intelecto que tiene una persona. El tema es que no es solamente la capacidad de intelecto que tiene una persona, sino que es la capacidad de intelecto respecto de un tipo de inteligencia específica y particular, que es la inteligencia lógica matemática. El IQ no mide la inteligencia emocional, no mide la inteligencia aeroespacial, no mide la inteligencia aerovisual, no mide esos otros tipos de inteligencia, solamente mide la inteligencia lógico-matemática que poseemos. Eso es muy importante aclararlo porque va a tener que ver con las refutaciones que haré posteriormente y con mi propia argumentación. Respecto del contexto, lo que nos dicen también es que la gente con gran capacidad intelectual, o sea, la gente que tiene muy alto IQ en realidad, es gente que tiene relaciones sociales que no son muy fáciles. El tema es que la contraparte solamente nos da esto, pero no nos explica las razones por las cuales la gente tiene estos problemas de socialización. Y es que finalmente la gente que tiene un alto coeficiente intelectual se dedica muchas veces a estas actividades académicas, por lo tanto no practican tanto conversar. No es como que estas personas no es como que la inteligencia emocional sea directamente proporcional a la inteligencia lógica matemática. Son dos inteligencias paralelas que pueden funcionar perfectamente bien y eso es importante aclararlo. Los tipos de inteligencia funcionan de forma paralela, los tipos de inteligencia no funcionan de forma excluyente y eso es relevante también para las posteriores refutaciones que haré. El primer argumento, ahora sí refutando, que nos presenta la contraparte, es que existe una tendencia a que se te dificulten las relaciones sociales, porque no te estimula lo pequeño, ¿cierto? Y que finalmente que no te estimule lo pequeño es injusto para ti. Tenemos dos refutaciones que hacer a este argumento. En primer lugar, que no me estimulen las cosas pequeñas no necesariamente implica algo malo y que no sea pequeño, o sea, que para ustedes sean pequeñas no quiere decir que para la persona que es genio otras cosas sean pequeñas, porque las cosas pequeñas son subjetivas y dependen de la subjetividad de cada persona, por lo tanto, eso no es necesariamente verdad. Y el tema es que me pueden estimular otras cosas que incluso siendo grandes no tiene ningún problema y no existe problema y la contraparte no me ha dicho cuál es el problema de que no me estimulen cosas pequeñas si es que por otro lado me pueden estimular cosas grandes. No es como que yo no tenga estímulos, sino que me estimulan otras cosas. Y lo segundo es que existen las inteligencias paralelas, por lo tanto el argumento de la contraparte ni siquiera es cierto, porque que exista una mayor tendencia no quiere decir que esto necesariamente vaya a ser así. La gente que no tiene inteligencia emocional necesita practicar su inteligencia emocional y practicar sus relaciones sociales para después poder desarrollarse mejormente con el resto de las personas. No necesariamente tienen que bajar. Y el tema es que bajar, la medida que intenta implementar la contraparte, que es bajar el IQ, no me asegura que me voy a llevar mejor con el resto de las personas solamente porque no poseo tanta inteligencia lógico-matemática. No hay una correlación entre que yo tenga menos IQ y que me pueda relacionar mejor con las otras personas. El segundo argumento es que voy a buscar siempre algo superior y que no voy a disfrutar el verdadero sentido de la vida. El problema acá con la contraparte es que la contraparte en ningún momento me prueba cuál es el verdadero sentido de la vida. Dice que el verdadero sentido de la vida es disfrutar las cosas pequeñas, conversar con las personas, pero en ningún momento me justifica por qué necesariamente este es el significado de la vida y no otro, y por qué no puedo, por ejemplo, yo o la gente genio justificar y darle sus propios significados a sus propias vidas, que por ejemplo sean estar encerrados en una biblioteca todo el día estudiando. Por lo tanto, todo el caso de la contraparte no tiene sentido y ahora sí voy a pasar a explicar mis argumentos. En primer lugar, es la potencialidad de que me vaya bien. Como ya había dicho la contraparte, que yo tenga alto IQ no me asegura la vida, ¿cierto? No asegura que yo vaya a hacer cosas buenas por la sociedad, pero es que ese es el tema. Esto es una tesis de actor, por lo tanto tenemos que ver qué es lo que le conviene más a la persona genio. Y el tema es que una persona que tiene alto cociente intelectual puede tener muchas más posibilidades de que le vaya bien en la vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema capitalista en el cual se valora altamente la lógica matemática y que de hecho las personas que estudian ingeniería o ramas matemáticas por lo general les va mucho mejor y tienen muchos más altos sueldos que otras personas. Cuando yo tengo un alto IQ, tengo dos efectos. En primer lugar, aumento las posibilidades de que me vaya mejor en la vida porque tengo una inteligencia que es avalada y que es bien valorada por el comercio actual y por el mundo actual, y en segundo lugar, puedo
también tener mayor éxito académico. ¿Por qué? Porque necesito esforzarme menos para que me vaya mejor en la universidad o donde sea que esté estudiando, porque probablemente me vaya mejor que el resto, por lo tanto voy a poder acceder a más becas, voy a poder acceder a más beneficios, voy a poder tener un mejor promedio, o incluso voy a poder hacer que los profesores piensen que soy mejor y que por lo tanto me den trabajos después de que yo salga, o porque puedo estudiar más cosas, ¿cierto? Podría yo hacer 2 carreras paralelas porque como me cuesta menos estudiar, puedo tener más tiempo para dedicarme a otras cosas, que incluso podría ni siquiera ser académica y ser, por ejemplo, dedicarme a las relaciones sociales porque no tengo que estar tanto tiempo encerrado estudiando cosas lógico-matemáticas porque esas cosas se me hacen fáciles. Lo segundo es, ¿qué pasa si esta persona elige no estudiar una carrera matemática, cosa que también es muy factible? El tema es que de todas formas, el hecho de tener lógica matemática es un plus. ¿Por qué? Porque cuando la gente cree que tú eres inteligente, como vivimos en un mundo que sobrevalora, ¿cierto?, la lógica matemática, prueba de ello es el mismo discurso de la contraparte que habló de que por tener un IQ yo casi que tengo la vida resuelta y que casi que todo depende del IQ, es el hecho de que finalmente cuando la gente considera que yo soy inteligente matemáticamente, me ponen atención en cosas que no necesariamente tienen que ver con matemáticas. Ejemplo de esto es Neil deGrasse, Stephen Hawking y un montón de otros científicos como por ejemplo los Nobel de Ciencias o los Nobel de Física, que muchas veces hacen discursos, por ejemplo, políticos o se dedican a otras ramas sociales y la gente, asociando que tienen una lógica matemática, dicen que también son inteligentes respecto de, por ejemplo, ciencias sociales y valoran más su opinión. Entonces, si yo como genio quiero manifestar un discurso, evidentemente me conviene mucho más tener este plus, que es que la gente ya me considere inteligente por mis cosas lógicas matemáticas, para después pasar a dar otros discursos que no tengan que ver con lo matemático. El cuarto argumento es que ayuda con lo cotidiano, y es que la lógica matemática se aplica también en cosas que nos afectan día a día, como por ejemplo el cruzar una calle o cuál es el camino más corto, y si yo tengo este tipo de inteligencia, puedo resolver estos problemas cotidianos en mi vida de manera mucho más fácil y me requiere mucho menos tiempo, por lo tanto gasto menos energía, por lo tanto gasto menos tiempo. El quinto argumento y el sexto argumento es que permite ayudar a otros y el contexto globalizado, y lo pasaré a explicar mi compañera en su siguiente discurso. Por su atención, muchas gracias.